En 1923 aparecía Fervor de Buenos Aires, debut literario de Jorge Luis Borges, y a un siglo de su publicación, en este informe te contamos el derrotero de la obra que su autor nunca dejó de reelaborar. Se trata de su tercer libro, pero el primero que decidió publicar, perdiendo o destruyendo los anteriores, redactados durante su primera estadía en España, Los Salmos Rojos y Los Naipes del Taur. Escribió usted 2 libros en España que nunca se publicaron. Yo quisiera preguntarle por qué. Uno se llamaba Ritmos Rojos o Salmos Rojos, no sé muy bien. Esperemos que fuera Salmos Rojos. Ya Ritmos Rojos es demasiado bobo, Salmos, ¿no? Se refería usted a la Revolución de Octubre, me parece. Exactamente, sí. Pero en aquel tiempo ser comunista significaba otra cosa, significaba un anhelo de fraternidad universal, significaba un poco Walt Whitman o el pacifismo. Cambio, ahora tiene otro sentido. Ahora es una forma del imperialismo ruso o del rencor de ciertas personas. Tiene otro sentido, sí. Sí, yo fui comunista entonces. Sí. Hubo otro libro que se llamó Los Naipes del Taur, donde se evidenciaba su influencia barogiana. Era usted un gran desde lector luego, de pero yo no recuerdo absolutamente nada de ese libro. He conseguido purificarme de esa memoria. Desapareció todo Desapareció. rastro de Lo único que libros. quedó es el título, que no es malo, ¿no? Los Naipes del Taur. Nada malo. No, no está mal. Creo que las 2 palabras son árabes, además, estoy seguro. Este libro fundacional, que prefigura toda la obra borgiana posterior, ve la luz en los primeros días de julio de 1923, poco antes de que su autor emprendiera un nuevo viaje a Europa. Se editaron 300 ejemplares en la imprenta Cervantes de Buenos Aires, por recomendación de Bartolomé Galíndez, poeta conocido de Borges, por quien, sin embargo, no profesaba simpatía alguna. Introductor del ultraísmo en la Argentina, Galíndez hacía imprimir allí la revista que dirigía, Los Raros, de orientación futurista. Fervor de Buenos Aires era un pequeño volumen de 14 por 19 centímetros que el propio autor había financiado con dinero que le dio su padre, algo habitual en aquella época de incipiente desarrollo editorial en la Argentina. Contaba en su portada con un grabado de su hermana Nora, esquina de casas bajas, hornadas de columnas, balaustradas, rejas y baldosas ajedrezadas, con un sol bajo. Borges recogía en el libro 46 poemas que reflejaban sus impresiones de la metrópoli tras permanecer junto a su familia en Europa entre 1914 y 1921. El truco. «40 naipes han desplazado a la vida. Pintados talismanes de cartón nos hacen olvidar nuestros destinos, y una creación risueña va poblando el tiempo robado con floridas travesuras de una mitología casera. En los lindes de la mesa, la vida de los otros se detiene. Adentro hay un extraño país, las aventuras del envido y quiero, las autoridades de las de espadas, como don Juan Manuel, omnipotente, y el 7 de oros tintineando esperanza. Una lentitud cimarrona va demorando las palabras, y como las alternativas del juego se repiten y se repiten, los jugadores de esta noche copian antiguas bazas. Hecho que resucita un poco, muy poco, a las generaciones de los mayores que legaron al tiempo de Buenos Aires los mismos versos y las mismas diabluras. Una ciudad que había cambiado sobremanera en esos pocos años, con su centro y sus arrabales, causando en el joven poeta un profundo impacto emocional. Una impresión que se traduce en poemas melancólicos que se elevan desde lo trivial a lo humano y metafísico, características que perdurarán en la obra borgiana subsiguiente. Borges buscaba en Buenos Aires, apenas redescubierto, atardeceres, los arrabales y la desdicha, como indica en el prólogo a la reedición de 1969. El libro se hizo con cierto espíritu infantil, no hubo corrección de pruebas, ni se hizo sumario, y las páginas iban sin numerar, confesó Borges en un ensayo autobiográfico,
aparecido en inglés en la revista The New Yorker de 1970. Además, mi padre me dijo que yo no necesitaba, que yo lo que tenía que hacer era esto. Tenía que escribir mucho, corregir mucho, romper casi todo y sobre todo no apresurarme a publicar. De modo que por eso mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, fue realmente el tercero, y lo publiqué en el año 23. Antes de partir nuevamente a Europa, el propio autor se encargó de distribuir los ejemplares de su primer libro entre conocidos e intelectuales porteños, enviando varios a revistas literarias de América Latina y Europa. Con algunos libros en la maleta, Borges partió a España el 27 de julio de 1923 y retornó a Buenos Aires un año más tarde, encontrándose con que se había ganado una importante reputación. En su ausencia, todas las reseñas dedicadas a Fervor de Buenos Aires coincidían en destacar a su joven autor como un poeta con presente, pero, sobre todo, del que se esperaba mucho en el futuro cercano. Así, es convocado para diferentes proyectos por los principales círculos literarios porteños y escritores del momento, como Ricardo Guiraldes y Oliverio Girondo. Sin embargo, en los años siguientes, Borges publicará solo 2 libros de poesía, Luna de Enfrente, en 1925, y Cuaderno San Martín, en 1929, que el autor repudió y cuya reedición corregida recién autorizó 4 décadas más tarde. Arrabal. El arrabal es el reflejo de nuestro tedio. Mis pasos claudicaron cuando iban a pisar el horizonte y quedé entre las casas, cuadriculadas en manzanas diferentes e iguales, como si fueran todas ellas monótonos recuerdos repetidos de una sola manzana. El pastito precario, desesperadamente esperanzado, salpicaba las piedras de la calle y divisé en la hondura los naipes de colores del poniente y sentí Buenos Aires. Esta ciudad, que yo creí mi pasado, es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Tras dedicarse a la narrativa y a los ensayos durante 30 años, será recién en 1960 que vuelve a publicar un poemario, El Hacedor, con 55 poemas y numerosos ensayos y relatos breves. Vale aclarar, no obstante, que en 1943 la editorial Losada reedita bajo el título Poemas, 1922-1943, los libros de poemas publicados en la década del 20. Allí están los de Fervor de Buenos Aires. Pero, para esta primera reedición, Borges modifica sus poemas, eliminando y agregando versos e incluso cambiando los títulos de varios, sentando las bases del contenido que hoy conocemos. La siguiente reedición de Fervor será también bajo la forma de obra poética reunida. En 1954 aparece en el marco del proyecto Obras Completas, bajo el título Poemas 1923-1953. Borges, sin embargo, le dará a su primer libro de poemas un carácter dinámico, dado que para la siguiente reedición, en Obras Completas de 1958, volverá a intervenir con importantes modificaciones bajo el título Poemas 1923-1958. Ausencia. Habré de levantar la vasta vida, que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, música en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondanada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia que como un sol terrible sin ocaso brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde.
En 1964 se publica la siguiente reedición de Fervor de Buenos Aires, también aumentada o disminuida según el caso, con el título Obra Poética 1923-1964. 2 años después, también con correcciones, añadidos y disminuciones, el primer volumen de poesía de Borges vuelve a ver la luz, otra vez compilado en el libro Obra Poética 1923-1966. Será recién en 1969 cuando Fervor de Buenos Aires, el libro fundacional de la poesía borgiana, vuelve a ser reeditado por MC como volumen independiente. Pero, en vida de Borges, esos poemas nunca alcanzarán su forma definitiva, ya que en reediciones subsiguientes, sea como obra poética u obra completa, continuará corrigiendo sus primeros versos. A continuación, reproducimos en texto y audio el breve prólogo de Borges a la reedición de 1969, donde asegura no haber reescrito el libro, sino textualmente, mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades. Y no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Prólogo a la reedición de 1969. No he reescrito el libro. He mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades, y en el decurso de esta labor, a veces grata y otras veces incómoda, he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió, ya era esencialmente, ¿qué significa esencialmente? El señor que ahora se resigna o corrige. Somos el mismo. Los dos descreemos del fracaso y del éxito, de las escuelas literarias y de sus dogmas. Los dos somos de Schopenhauer, de Stevenson y de Whitman. Para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después, por lo que dejaba entrever, por lo que prometía de algún modo, lo que aprobaron generosamente Enrique Díez Canedo y Alfonso Reyes. Como los de 1969, los jóvenes de 1923 eran tímidos. Temerosos de una íntima pobreza, trataban, como ahora, de escamotearla bajo inocentes novedades ruidosas. Yo, por ejemplo, me propuse demasiados fines. Remedar ciertas fealdades, que me gustaban, de Miguel de Unamuno, ser un escritor español del siglo XVII, ser Macedonio Fernández, descubrir las metáforas que Lugones ya había descubierto, cantar un Buenos Aires de casas bajas, y hacia el poniente o hacia el sur, de quintas con verjas. En aquel tiempo buscaba atardeceres, los arrabales y la desdicha. Ahora, las mañanas, el centro y la serenidad. Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 18 de agosto de 1969.